Eduardo Torreblanca, una mirada primero del TLC. Inicia la negociación. ¿Qué está en juego, Eduardo, al respecto? Buenos días. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Gusto en saludarte. Lo que Igualmente. está en juego en términos reales es el poderío de la América del Norte, la parte norte del continente americano, en el escenario global. Eso es lo que a fin de cuentas está en juego. No está en juego ni el futuro de Canadá, ni el de Estados Unidos, ni el de México, sino el de una región del norte del continente americano. Por ejemplo, ¿y cuál es ahorita el proceso de la renegociación? ¿Cómo va? Porque van rechazado reglas para alterar reglas de origen, es decir, está en el estilo y a la floja. ¿En qué etapa vamos? Mira, vamos en la etapa inicial. Si fuera partido de fútbol diría que no han transcurrido los primeros minutos, cuando ya uno de los jugadores mete la pierna, hablando en términos balompédicos, para tratar de ablandar al contrario, en una visión que me parece muy equivocada, muy sesgada, muy arrogante, en donde Estados Unidos pretende sacar ventaja tanto de Canadá, pero sobre todo de México, cuando lo que está en juego y la visión estratégica que debe de contemplarse en esta renegociación es el futuro de la región del norte de América. O sea, no estamos debatiendo el futuro de nuestros países, respectivos países, sino el de una región, cosa que lamentablemente los estadounidenses con esa visión imperial les impide, con un presidente con tan pocas facultades para ejercer el poder, no han comprendido. O sea, les falta comprender que el asunto rebasa por mucho su mezquina preocupación de un déficit comercial. Te doy datos, me gusta siempre proporcionarte los datos para que tu público entienda cuál es el problema. El problema que tiene Estados Unidos se llama China, no se llama México. México representa escasamente, y estoy hablando de datos de este año, aproximadamente el 7.5, máximo 8% de su déficit comercial, cuando China representa entre el 40 y el 45%. Es decir, si Estados Unidos tiene un déficit enorme, mayúsculo, el más alto del mundo, es precisamente porque le ha comprado de sobremanera a China, no porque le compre de sobremanera a México. México es su socio y China no lo es, pero insiste el señor Trump en tratar de culparnos de su déficit comercial cuando representa solamente una parte minúscula del problema que tiene en materia comercial. O sea, empieza mal cuando uno de los aspirantes a renegociación justa adelanta que va a tratar de obtener ventajas, equilibrar su balanza comercial y equilibrar lo que consideran ellos como un acuerdo comercial el más malo que se haya firmado en la historia de la humanidad. Me parece que mal comenzamos, sin perdemos la visión estratégica global. Pero bueno, pues así son ellos, ¿no? Acostumbran ser así, sentirse el ombligo del mundo, y en ese sentido me parece que augura un proceso de renegociación que apenas comienza, que va a ser muy complejo si ellos persisten en mantener una actitud pues realmente poco estratégica y de largo alcance, ¿no? Sin duda. ¿Cuáles pros y contras para México lo que ves en esta etapa? Mira, México ha jugado un papel muy importante dentro del TLC y explica en gran medida, por ejemplo, el éxito que ha obtenido en la región de América, en la parte norte, en materia, por ejemplo, de construcción o manufactura automotriz. Es muy relevante la región y en gran medida por México. Eh, si llegara esto a malos términos y Estados Unidos decidiera repudiar o salirse del TLC, que no es una cuestión que solamente pudiera tomar Estados Unidos, sino también Canadá y desde luego México, pues seguramente las tres naciones van a padecer. ¿Será el fin del mundo? Por supuesto que no, por supuesto que no. México, de todo lo que importa, el 45% lo importa México de Estados Unidos, y tendrá que aprender, y esa es una lección que nos da el TLC y su proceso de renegociación. Tendremos que entender que no era prudente concentrar tanto intercambio comercial, tanta relación comercial con una sola nación, por más que sea la consumidora por excelencia y la que menos calidad soporta en sus territorios, porque la exigencia europea es muy distinta a la exigencia norteamericana. ¿Nos vamos a morir? Por supuesto que no. ¿Vamos a pasar años difíciles? Por supuesto que sí, porque la sustitución o la reconformación de nuestro
comercio internacional no se hace de la noche a la mañana, no son, como decimos en México, enchilada gorda, es un proceso sencillo que se aborde de manera rápida y se resuelva de manera sencilla, no, va a ser muy complicado reestructurar nuestro comercio exterior, pero también lo será para Canadá y lo será también para Estados Unidos. Y el señor Trump no ha comprendido, a mí me asombra la tontería que gobierna las cabezas que actualmente son responsables de los destinos comerciales de la Unión Americana, porque ellos sostienen que gracias al TLC ellos han perdido 700,000 trabajos manufactureros. Bueno, sin conceder, si se voltearan, si se dieran la vuelta, verían que por una parte han perdido 700,000 empleos manufactureros, pero por el otro lado la región ha ganado 40 millones de empleos, de los cuales de los 40 millones de empleos, 25 corresponden a la Unión Americana, y que 5 millones, al menos 5 millones de empleos, otras fuentes hablan de 6 millones de empleos, están en Estados Unidos vinculados exclusivamente al intercambio comercial con México. Entonces, por pelear 700,000 empleos manufactureros, están perdiendo la posibilidad de defender y acrecentar los 5 millones de empleos que tienen que ver con México, o los 25 millones de empleos que se han creado desde que empezó el TLC norteamericano. Ahora, decíamos, sin conceder, parte importante de estos 700,000 empleos que Estados Unidos ha perdido, los ha perdido por procesos que no tienen que ver con el TLC, que de todas maneras se iban a perder aunque no existiera el TLC. ¿A qué me refiero? Procesos de automatización. Por ejemplo, en el sector automotriz es muy frecuente que se incorporen robots porque son mucho más precisos, porque no se enferman, porque no piden permisos, porque no llegan crudos a trabajar y porque son muy exactos en lo que hacen y muy rápidos en lo que hacen. Ese es un proceso internacional. Esos trabajos los iban a perder, existiera el TLC o no existiera el TLC. Los procesos de automatización ganan espacios en el terreno de la manufactura y se pierden también por la baja calidad de la mano de obra norteamericana y por lo caro de la mano de obra norteamericana. Déjame darte unos datos que van a indignar a tu auditorio, adelantándote que me tomé la libertad de pasarle a tus colaboradores la tabla que te refiero de manera muy sintética, no la voy a explicar toda, para que si tú así lo consideras conveniente, lo compartas en tus espacios de redes sociales. Vamos a hablar de los niveles salariales en nuestro país, Canadá y Estados Unidos. En agricultura, por ejemplo, México gana al día $10.38. Canadá, $122 norteamericanos todos, con 31 centavos. Estados Unidos, $107.76. En el sector manufacturero, ¿perdón? 122 Canadá. 122.31 Canadá y 107.76 Estados Unidos. Estás hablando de promedios diarios, promedios. Manufactura, México, $24.47 norteamericanos por día, Canadá, $109.20 por día y Estados Unidos, $106 con 96 centavos de dólar por día. Construcción, México, $12.71 por día, Canadá, $120.87 por día y Estados Unidos, $164 por día. Y termina con servicios, el sector servicios. En México, promedio, $18.70 por día, Canadá, $98.13 por día y Estados Unidos, $185.76 por día, ¿no? Entonces, es evidente que la mano de obra norteamericana, por diversas razones, es de las más caras en el mundo. Le vas a impedir a tus grandes corporativos que busquen más calidad en el trabajo, mayor precisión en el trabajo y mucho más barato el costo de la mano de obra y con ello ganar competitividad en tus productos en el mundo. Por supuesto, a ver, regáñalos a ellos, porque ellos son los que tomaron la decisión. Nosotros no le torcimos el brazo a ninguna empresa multinacional norteamericana para que se viniera a establecer en México. Si vinieron a establecerse en México es que procuraron mejorar las condiciones de producción y sus costos de producción y por ende su participación en el mercado global, y no porque México haya concedido condiciones extraordinarias, porque esos eran los salarios lamentables, ciertamente, muy lamentable, esos eran los salarios que estaban vigentes cuando esas empresas multinacionales decidieron venirse a trabajar a México, porque tenemos que tener muy claro,
si algo tiene nuestra mano de obra es que es de muy buena calidad, muy talentosa la población y muy barata. Y por eso se vienen aquí. Ahora, eso asiste de razón al gobierno de Donald Trump, hay que reconocerse, ¿sí? Ese diferencial salarial que es tan abrumador en el caso de México comparado con Canadá y Estados Unidos, ha sido un factor muy relevante para la toma de decisiones de sus empresas. Y sí, tendríamos que recomponer nuestros salarios en beneficio de nuestros trabajadores y de nuestras familias. Un proceso que el gobierno federal, que los gobiernos federales, panistas y priistas, no han querido abordar con seriedad y responsabilidad histórica. Han preferido mantener los salarios bajos, porque bajo el argumento que me parece insostenible ya, de que teniendo salarios bajos se controla la inflación. Lo que hemos vivido en este año demuestra claramente que eso es una mentira, que hay factores mucho más relevantes en la conformación de presiones inflacionarias, pero no el salario, o no al menos el salario mínimo. Entonces, este asunto me parece que comienza mal, a menos de que están siguiéndose bajo el libro de Donald Trump que tanto enorgullece, de que hay que llegar fundiendo de patadas a las personas con las que vas a negociar. Y una vez que las ves tiradas en el suelo y sangrando, entonces las levantas y entonces te vuelves condescendiente, ya los ablandaste y vas a obtener los beneficios que estás procurando desde antes. Y debo de decirte que tengo la impresión, y me parece muy bien fundada, de que el equipo negociador mexicano tiene la experiencia y la calidad necesaria para lidiarse de tú a tú con Estados Unidos. Ahora, si tiene este equipo la confianza y la línea necesaria para actuar con dignidad, eso sí no lo sé, pero que tenemos capacidad para argumentar, me parece que la tenemos de manera sobrada. Y me da mucha tristeza que en el primer día de negociaciones, cuando tú esperas discursos que reconozcan que va a haber momentos difíciles, pero que sobre esos momentos difíciles está la confianza de que actuarán en beneficio de la región y de este tratado que tantos beneficios les ha dado a las tres naciones, en lugar de hacer eso, empiezas tundiendo a los supuestos enemigos. Es como, ¿qué pasó? Estamos otra vez en enero del 2017, no acaban de entender estos tipos las argumentaciones que no se los da un amigo de Luis Alberto y de los amigos del Proyecto Puente, no, se los da Merrill Lynch, se los da Bank of America. Estos datos que usted ha dado, excepto lo de cuestión salarial, que es de un grupo que se llama Gin Group mexicano, los demás datos que usted ha dado son datos de los grupos financieros estadounidenses que están radicados en Estados Unidos. O sea, si no son capaces ellos de escuchar a su inteligencia económica, y el señor Trump, el día que inicia el TLC, empieza peleándose con los empresarios que son consultores en cuestiones de manufactura y en cuestiones estratégicas en materia económica, bueno, pues entonces, señores, pónganse de acuerdo. Qué triste que así comiencen las cosas. Van a ser difíciles, van a ser muy difíciles, Luis Alberto. Van a ser muy difíciles, muy complicadas. Pero bueno, pues ya veremos qué sucede. Creo que estamos tres negociadores, tres equipos negociadores con las mismas posibilidades. No entiendo así que sean con la misma visión, porque ahí sí creo que Canadá y México tienen una visión que comparten, no así la de Estados Unidos. Pero bueno, ellos votaron por ese presidente, ahora que se aguanten, porque dentro de la Unión Americana, y con esto termino, Luis Alberto, dentro de la Unión Americana hay grupos productores que están muy a disgustos por la actitud arrogante y riesgosa que está asumiendo su gobierno en este proceso de renegociación. Y cito que el 24 de enero, 133 empresas, las más fuertes en la producción, manufactura, elaboración, transformación y exportación de alimentos en Estados Unidos, los que se definen como el corazón rural de América, le pidieron al señor Trump en una carta que por favor, sin dejar de reconocer las áreas de oportunidad que tiene el TLC norteamericano, que por favor no le moviera, porque había sido, y lo cito textualmente, un gran negocio que ha fortalecido a la industria alimentaria, agroalimentaria estadounidense, le ha dotado de una innovación relevante y de una posición hegemónica en los mercados internacionales. Si ellos no defienden el TLC, pues entonces así les va a ir. Pero finalmente yo creo que será un proceso muy complicado en donde jugarán
una parte muy importante los hoy posiblemente afectados dentro de la Unión Americana, porque a mí me queda muy claro, y ya te lo he citado en otras ocasiones que has tenido la gentileza de invitarme, que el señor Trump tiene un problema hidráulico serio, porque no le llega agua al tinaco, o sea, no le funciona bien el cerebro, y mientras no le funcione bien el cerebro, que está una persona desequilibrada, que tiene evidentes desequilibrios mentales, y te lo dice un psicólogo graduado, o sea, no estoy diciendo de nada porque se me ocurrió, sino porque estudié la carrera, el tipo tiene un problema arriba, y ese problema arriba le está condicionado a que tome respuestas en el terreno doméstico internacional que van a tener un enorme costo para su población y para la humanidad en su conjunto. Muy bien, pues te agradezco mucho, como siempre, un honor, Eduardo Torreblanca, hablar contigo. Y si estos dispares, lo que se baja, bueno, los niveles salariales de lo que gana, me quedé, por ejemplo, México al día, $10 es por persona, ¿verdad? Lo que me diseccionaste. Sí, por supuesto, promedio por persona, promedio en el sector correspondiente. Muy bien, gracias, Eduardo, buenos días. Que tengan buen día, gracias por invitarme.